Hola, soy KawaiIndex y en este canal hablamos de arte y mentalidad del artista. En esta ocasión vamos a estar dibujando a Malévola, personaje del videojuego Dispatch. El esfuerzo siempre vence al talento, pero ¿esforzarse es siempre una virtud? Hay una palabra que poco a poco se ha ido colando en nuestro vocabulario, tryhard. Al principio era un término casi peyorativo, luego se convirtió en una medalla y ahora parece una exigencia. Tryhard es el sinónimo de dar el máximo, de no rendirse, de sudar sangre por aquello que haces. Y claro, dicho así, suena incluso admirable, pero ¿dar siempre el máximo es realmente deseable? El concepto nace del mundo de los videojuegos, especialmente en cierto tipo de juegos que hacen de la dificultad su identidad, los Souls concretamente. Un tipo de juego donde morir 47 veces contra el mismo enemigo se considera parte de la experiencia. Son juegos que no te lo ponen fácil, no te llevan de la mano y no se disculpan. Y a ver, respeto a quien disfrute de este tipo de experiencia. El problema es cuando esa mentalidad de esforzarse al máximo o si no, no merece la pena, se convierte en la única forma válida de disfrutar. Por cierto, yo creo que los Souls no dejan de ser un bullet hell en tercera persona, y de ese burro no me bajo. Ambos son patrón, repetición, memorización y castigo, así que a quejarse en los comentarios. Ahora bien, la mentalidad tryhard tiene cosas muy buenas. Te enseña a desarrollar resistencia a la frustración, te enseña que repetir 20 veces algo no es fracaso, es progreso, que el éxito sabe mejor cuando ha dolido, que la constancia no es sexy, pero funciona. Todo esto son habilidades valiosas, no lo voy a negar. Entonces, si esta mentalidad es tan útil, ¿por qué a veces se vuelve tan tóxica? El problema es cuando el esfuerzo deja de ser una opción y pasa a ser una obligación moral. Cuando no tryhardear te convierte automáticamente en alguien inferior, en alguien perezoso o no digno del hobby. Si el discurso te dice, si no te lo tomas en serio no merece la pena, entonces el tryhard se vuelve tóxico, y más aún cuando proyectas tu autoexigencia en los demás, cuando te conviertes en el gatekeeper, el guardián de la puerta que decide quién merece entrar a la afición y quién no. Y aquí ya no hablamos de crecimiento personal, sino de ego. Hay que comprender que no todo en la vida necesita ser una batalla épica contra ti mismo. A veces solo quieres relajarte, apagar un rato tu cerebro. Hay aficiones que no las buscamos para superarnos, sino para descansar. Eso es muy fácil de hacer en hobbies pasivos, como leer o ver cine, pero exigirte un número de libros o películas al mes entra ya en la parte tóxica del tryhard. Cuando empezamos a exigirle al ocio lo mismo que nos exigimos en el trabajo o en nuestras metas más serias, entonces el hobby deja de ser un hobby y se convierte en otra fuente de estrés más. Y entonces pasas a necesitar un hobby nuevo, un hobby para relajarte del estrés que produce tu hobby. Raro, ¿verdad? A mí me encantan los juegos en tercera persona de exploración. Perderme en la vastedad de Red Dead Redemption, sentirme uno con el viento en Ghost of Tsushima, descubrir el extraño pero familiar mundo de Horizon Zero Dawn. Juegos que te permiten avanzar, frenar, desviarte, contemplar. Juegos que se adaptan a tu estado mental. Pero entonces probé Sekiro. La verdad es que ni siquiera llegué al primer boss. Antes de llegar a él había un mini boss, uno de esos diseñados para que aprendas la mecánica, y me quedé atascado. No había manera de derrotarlo. Yo no tengo 8 horas diarias para jugar videojuegos. Tengo una, con suerte 2, y eso si ese día decido jugar. Así que, tras más de 20 intentos frustrantes, tras más de una semana encallado en el mismo punto, me di cuenta de algo muy simple e incómodo. Estaba perdiendo mi tiempo. El juego me estaba exigiendo una habilidad que simplemente no tenía en ese momento. Y sí, era una habilidad que se podía aprender. De hecho, ese miniboss estaba diseñado precisamente para eso. Pero la cosa era que aprender esa habilidad requería un nivel de esfuerzo, disciplina y tiempo que yo no estaba dispuesto a invertir en un videojuego. Y en mi cabeza no dejaba de aparecer la idea de, es que prefiero dedicar todo este esfuerzo a dibujar mejor. Hay un dato que creo que explica mucho mi mentalidad. Durante años, el único regalo que yo quería en Navidad era dibujar mejor. No quería nada más. Obviamente eso no se puede poner debajo del árbol, pero yo estaba dispuesto a no recibir nada si con ello mi nivel de dibujo subía.
Ese era mi verdadero tryhard. Con esa mentalidad, ¿cómo me voy a interesar por esforzarme en un videojuego? Esa semana perdida intentando derrotar a un miniboss en Sekiro era una semana en la que podía haber leído un libro, practicado más el dibujo o simplemente haber disfrutado de un juego que sí me relajara. Según mis prioridades, era tiempo mal invertido. El punto de todo esto es que el problema no es que algo sea difícil, es que compite con otras cosas que consideras más importantes. Por supuesto, mi error con Sekiro fue asumir que era un juego de exploración de mundo, y no lo es un Souls. Y la gracia del juego está en la dificultad, y eso está perfectamente bien. Y no es un fallo de diseño, es su identidad. Lo que yo busco en un videojuego es algo más variado. En Horizon Zero Dawn, por ejemplo, enfrentarte a un dinosaurio mecha gigante puede ser un reto emocionante, pero también puedes evitarlo. Puedes decidir que hoy no quieres ese nivel de adrenalina y dedicarte a explorar, a recolectar. En un Souls no puedes hacer eso. Evitar un reto es afrontar otro, porque el juego es un reto tras otro en sí. En mi caso, yo en mis hobbies quiero tener control sobre mi experiencia. Como he comentado al principio, el punto más tóxico del tryhard es cuando entramos en el gatekeeping. Cuando buscar online cómo derrotar a ese miniboss te convierte en débil. Cuando hacer fotos con el móvil te hace un fotógrafo indigno porque no estás utilizando la cámara de fotos más cara que puedas encontrar. O cuando, si no dibujas 8 horas diarias, eres un fracasado como artista. El patrón es siempre el mismo. Algo empieza como diversión, pero se convierte en algo serio, con reglas no escritas, jerarquías de habilidad y guardianes autoproclamados que deciden quién pertenece y quién no. Es fácil caer en eso y entrar en un nivel de exigencia que no te hace ver en qué te has convertido. Entonces, deja que te pregunte, ¿en qué momento hemos decidido que un hobby tiene que justificar su existencia? Ahora deja que conecte todo esto con el dibujo. El dibujo no es un videojuego donde la experiencia está predefinida por un desarrollador. No hay un boss final, no hay un nivel de dificultad que alguien más decidió por ti. En el dibujo eres tú quien decide qué tipo de reto quieres cuando dibujas. ¿Quieres hacer garabatos abstractos mientras ves una serie? Válido. ¿Quieres dedicar 40 horas a un retrato hiperrealista? También válido. ¿Quieres dibujar solo fanarts de tus personajes favoritos sin preocuparte en que la anatomía sea perfecta? Completamente válido. Tú decides el nivel del reto. Si hoy haces algo expresivo, algo técnico, o si persigues una obra maestra o un simple garabato, pues está bien. Y todo esto significa que no tienes que ser bueno en tus hobbies. Si quieres perseguir un propósito mayor, una expresividad más profunda o una técnica superior que te haga sentir que practicas el hobby mejor que otros, pues lo estás enfocando mal. A ver, estoy completamente de acuerdo en que si quieres alcanzar propósitos mayores, si quieres ser el próximo Rembrandt, adelante. Pero un hobby tiene todo el potencial de ser solo eso, un simple hobby. Un hobby puede ser algo que no te exija, puede ser algo para descansar, para distraer la mente. ¿Sabes cuánta presión nos quitaríamos de encima si aceptáramos esta verdad? Creo que hay que aceptar la mediocridad como lo que es, como algo medio, no como algo malo. Tenemos asociado el término como una cosa peyorativa, pero no lo es, solo significa lo medio, lo normal. Y está bien ser uno más del montón en tu hobby. A veces, cuando veo una película pienso, ¡buah! Yo también quiero hacer eso. Pero luego tengo que corregirme inmediatamente porque yo no quiero hacer cine. Me gusta el cine, disfruto viéndolo, pero eso no significa que tenga que hacerlo yo también. Es fácil sentirse tentado por el éxito ajeno, y el problema es que vivimos en una cultura de la productividad, de la monetización de tus habilidades y de tu tiempo, aunque sean de ocio. Todo debe tener un propósito, todo debe de hacerte crecer, todo debe ser monetizado, y honestamente es agotador. La conclusión a la que quiero llegar no es no te esfuerces, sino que uno debe aprender a ignorar las opiniones de los demás y comprender que tu afición es tuya, es tu minimundo y que no tienes que esforzarte en él si es lo que quieres. Es genial compartir, querer alcanzar la cima y buscar desafíos, pero primero estás tú. Los hobbies existen para añadir alegría a la vida y cuando se convierten en un foco de ansiedad o presión, pues has perdido el rumbo. Disfrutar de forma relajada o tener un nivel de compromiso bajo son perfectamente válidos y no necesitas el permiso de nadie para disfrutar de las cosas a tu manera. Así que
La pregunta que deberíamos hacer no es si no te estás esforzando lo suficiente, sino ¿qué es lo que tú quieres de tu hobby? Y eso es todo por hoy. Si quieres ayudar al canal, puedes alimentar al algoritmo con un like, un comentario o compartiendo el vídeo. Recuerda que tengo un Patreon y un Ko-fi donde puedes apoyar mi arte y recibir recompensas por ello. Y sin más, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.